Tengo 73 años, y estas manos arrugadas que ven ahora han trabajado desde que era una niña. Pero hay algo que nunca pude borrar de mi memoria. Algo que me ha acompañado cada día de mi vida, desde que tenía 8 años. Mi nombre es Soledad Milagros Herrera Domínguez, y vengo de un lugar donde el silencio era más peligroso que el grito más desgarrador. Nací en 1950, en las afueras de Río Verde, San Luis Potosí. Era una época donde las mujeres no teníamos voz, donde la pobreza no era solo la falta de dinero, sino la ausencia total de esperanza. Mi familia vivía en una casita de adobe con piso de tierra, donde el viento se colaba por las rendijas y nos despertaba cada madrugada con su silbido frío. Éramos 7 hermanos. Yo era la mayor, seguida de Guadalupe, Evaristo, Concepción y los otros 3 más pequeños. Mi papá, Jacinto Castañeda, se iba semanas enteras a trabajar en las haciendas lejanas, cargando costales de maíz bajo el sol que te quemaba hasta el alma. Cuando regresaba, traía apenas unas monedas que no alcanzaban ni para tortillas de todos los días. Mi mamá, Remedios del Carmen Vega Morales, siempre estaba embarazada o cuidando a algún bebé. La veía cada mañana, con los ojos hundidos y las manos temblorosas, tratando de hacer milagros con un puño de masa de maíz. El olor de nuestra casa era una mezcla de humo de leña, tierra mojada cuando llovía, que era muy raro, y esa tristeza que se pega en las paredes cuando la desesperación vive contigo. Me levantaba antes de que saliera el sol para ordeñar a las 2 cabras flacas que teníamos en el corral, mientras escuchaba a mi mamá suspirar en la cocina, moviendo las brasas para calentar el comal. Los días eran todos iguales en aquella época. Yo cuidaba a mis hermanos menores mientras mamá se ocupaba del más pequeño. Les daba de comer tortillas secas, a veces con sal si había, y les contaba cuentos inventados para que no sintieran tanto el hambre. Guadalupe, que tenía 6 años, siempre me preguntaba por qué papá no estaba, y yo le decía que pronto regresaría con dulces. Mentira. Papá nunca traía dulces. El pueblo era pequeño, donde todos conocían los secretos de todos, pero había secretos que se guardaban como si fueran tesoros malditos. Las casas estaban separadas por campos de maíz seco y nopales gigantes que daban sombra cuando el sol castigaba sin piedad. El único lugar importante era la iglesia, con sus campanas, que sonaban cada domingo, y la casa grande de don Aurelio Mendoza Salinas. Don Aurelio era el hombre más rico de la región. Tenía tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ganado que pastaba en campos verdes, los únicos verdes que veíamos, y una casa de 2 pisos con ventanas de cristal verdadero. Todo el mundo lo respetaba. Cuando caminaba, por el pueblo, los hombres se quitaban el sombrero, y las mujeres bajaban la mirada con reverencia. Era un hombre alto, de bigote espeso y manos blancas que nunca habían conocido el trabajo duro. Su esposa, doña Perfecta Salinas, era una mujer delgada y pálida que siempre vestía de negro y rara vez salía de su casa. Decían en el pueblo que no había podido darle hijos a don Aurelio y que por eso estaba siempre triste. Algunas vecinas comentaban en voz baja que era una mujer amargada, pero yo la veía los domingos en misa y me parecía más bien asustada, como si siempre estuviera esperando que algo malo pasara. Los problemas en nuestra casa comenzaron a empeorar cuando cumplí 8 años. La cosecha había sido muy mala ese año, y papá llevaba 2 meses sin mandar dinero. Mamá adelgazaba cada día más, y yo veía cómo se quedaba sin comer para que nosotros pudiéramos llevarnos algo a la boca. Una noche la escuché llorando, bajito en la cocina, hablando sola. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a alimentar a estos niños? Fue entonces cuando comenzaron las visitas. Mujeres del pueblo llegaban a nuestra casa por las tardes, cuando el sol ya se estaba escondiendo. Se sentaban en círculo con mamá, hablando en voz muy baja, como si estuvieran planeando algo secreto. Yo fingía estar jugando con mis hermanos, pero aguzaba el oído para tratar de entender qué decían. «Es la única manera, Remedios», escuché decir a doña Jacinta, una vecina vieja y arrugada.
Don Aurelio es un hombre generoso y tu niña es muy bonita. Él podría ayudar a tu familia. Pero es muy pequeña, respondía mamá con voz quebrada. Todas hemos tenido que hacer sacrificios, insistía otra mujer. Es mejor que pasar hambre. Y don Aurelio trata bien a las niñas. Pregúntale a Domitila, su hija menor nunca ha conocido la pobreza desde que... La conversación se cortaba cuando se daban cuenta de que yo estaba cerca. Pero algo en sus voces, en la forma como me miraban después de esas charlas, me daba un miedo extraño en el estómago. Las cosas empezaron a cambiar, poco a poco. Un día llegó a casa un costal de maíz nuevo, sin explicación. Otro día apareció un pedazo de azúcar morena envuelto en papel, algo que no habíamos visto en meses. Mamá no decía de dónde venían esas cosas, pero yo notaba que sus ojos estaban más rojos de tanto llorar y que sus manos temblaban cuando preparaba la comida. Don Aurelio comenzó a pasar más seguido por nuestro lado del pueblo. Montado en su caballo blanco, se detenía frente a nuestra casa y me saludaba con una sonrisa que me hacía sentir incómoda. «Buenos días, niña Soledad», me decía con voz suave. «Cada día estás más grande y más bonita». Yo me escondía detrás de mamá, pero él se reía como si mi timidez le diera gracia. Una tarde, mamá me llamó y me sentó en sus piernas. Sus brazos me rodearon fuerte, demasiado fuerte. «Mija», me dijo con voz temblorosa, «vamos a tener que hacer algo muy importante para ayudar a nuestra familia. Don Aurelio ha sido muy bueno con nosotros, nos ha ayudado mucho, y ahora necesita que nosotros lo ayudemos a él». No entendía qué quería decir, pero algo en su tono me asustó. «¿Qué tengo que hacer, mamá?» «Solo tienes que ser una niña buena y obediente. Don Aurelio quiere conocerte mejor. Quiere que vayas a visitarlo a su casa de vez en cuando. Él va a seguir ayudándonos, pero tú tienes que ser muy, muy buena con él». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando a mamá caminar por la casa, suspirando y murmurando oraciones. Sentía algo raro en el pecho, como si supiera que algo muy malo estaba por pasar, pero no sabía qué. Al día siguiente, mamá me despertó más temprano que de costumbre. Me bañó con agua tibia, algo que solo pasaba en ocasiones especiales. Aucas me peinó el cabello con mucho cuidado, trenzándolo con un listón que nunca había visto antes. Me puso mi vestido menos remendado y me limpió las uñas una por una. «¿A dónde vamos, mamá?», le pregunté. «A visitar a don Aurelio», me respondió sin mirarme a los ojos. «Acuérdate de lo que te dije. Tienes que ser muy buena y obediente». Sus manos temblaban mientras me abrochaba los zapatos. Vi que tenía los ojos llenos de lágrimas, pero cuando se dio cuenta de que la estaba mirando, se limpió rápidamente y forzó una sonrisa. «Todo va a estar bien, mija. Es por el bien de la familia». Pero yo sabía, con esa intuición que tienen los niños para presentir el peligro, que nada iba a estar bien. Mientras caminábamos hacia la casa grande, con mamá apretándome la mano tan fuerte que me dolía, sentí como si estuviera caminando hacia algo que cambiaría mi vida para siempre. El sol estaba muy alto cuando llegamos al portón de hierro de la casa de don Aurelio. Mamá se detuvo un momento, respiró profundo, y entonces tocó la campana. El sonido resonó como un anuncio de que mi infancia estaba a punto de terminar. La puerta se abrió y apareció una mujer mayor, vestida con delantal blanco y cofía. Era doña Soledad, la cocinera de la casa grande. Nos miró con una expresión que no pude descifrar en ese momento, pero que ahora, tantos años después, reconozco como lástima mezclada con resignación. «Pase, señora Remedios. Don Aurelio la está esperando en el patio trasero», dijo con voz neutra, pero evitando mirar hacia mí. Caminamos por un pasillo largo con pisos de mosaico que brillaban como espejos. Las paredes estaban cubiertas de cuadros con marcos dorados, y había floreros con flores frescas, algo que yo nunca había visto en una casa. El olor era completamente diferente al de nuestra casa. Aquí olía a flores, a cera de abeja, a limpieza, y a algo más que no podía identificar pero que me
Hacía sentir pequeña y fuera de lugar. El contraste era tan grande que me mareaba. En nuestra casa, el piso era de tierra apisonada y las paredes de adobe sin pintar. Aquí, cada cosa parecía brillar con luz propia. Había sillas tapizadas con telas coloridas, mesas de madera oscura que reflejaban la luz que entraba por las ventanas y alfombras gruesas que amortiguaban nuestros pasos. Llegamos a un patio interior lleno de plantas verdes y flores de colores que yo no conocía. En el centro había una fuente pequeña donde el agua corría en un murmullo constante. Don Aurelio estaba sentado en una silla de mimbre, vestido con pantalones blancos y camisa de lino, fumando un puro que llenaba el aire de un humo dulzón. Cuando nos vio, se levantó con una sonrisa amplia. «Señora Remedios, qué gusto verla. Y esta debe ser la pequeña Soledad». Se acercó a nosotras con pasos lentos, estudiándome con unos ojos que me hicieron querer esconderme detrás de mamá. «Buenos días, don Aurelio», dijo mamá con una voz que sonaba extraña, más aguda de lo normal. «Le traigo a mi niña, como acordamos». Por supuesto. Soledad, ¿verdad? Qué nombre tan bonito para una niña tan bonita». Se agachó para quedar a mi altura, y pude oler su aliento que mezclaba tabaco con algo más fuerte. «¿Sabes por qué estás aquí, pequeña?», negué con la cabeza, apretándome más contra la falda de mamá. «Tu mamá y yo hemos hecho un acuerdo muy especial. Yo voy a ayudar a tu familia, y tú vas a ser mi amiguita especial. ¿Te parece bien?». No sabía qué responder. Miré a mamá buscando una explicación, pero ella tenía la vista fija en el suelo y sus manos temblorosas jugaban con el borde de su rebozo. «Señora Remedios», dijo don Aurelio enderezándose, «creo que es mejor que dejemos a Soledad y a mí conocernos un poco. Usted puede esperarnos en la cocina. Doña Soledad le dará un cafecito». «Pero», comenzó a decir mamá, «no se preocupe. La niña estará muy bien conmigo. Solo vamos a platicar un rato, nada más». Vi terror en los ojos de mamá, pero también algo más. Una determinación desesperada. Me abrazó fuerte por un momento, susurrándome al oído. «Sé una niña buena, mija. Haz todo lo que don Aurelio te diga. Es por tu papá, por tus hermanos, por todos nosotros». Después me soltó y siguió a la cocinera hacia el interior de 1906, la casa, dejándome sola con aquel hombre que me miraba de una forma que me hacía sentir desnuda, aunque estuviera completamente vestida. «Ven acá, Soledad. Vamos a mi estudio. Ahí estaremos más cómodos». Me tomó de la mano. Su mano era grande y suave, sin callos, muy diferente a las manos ásperas de papá o a las manos agrietadas de mamá. Me llevó por otro pasillo hasta una habitación llena de libros y papeles. Había un escritorio grande de madera oscura, sillones de cuero y una ventana que daba a los campos de maíz. «Siéntate aquí», me dijo señalando un sillón. «¿Tienes hambre? ¿Sed?». Asentí tímidamente. No había desayunado nada más que un poco de atole aguado. Tocó una campanilla y apareció una sirvienta joven. «Tráenos dulces y chocolate caliente para la niña», ordenó. Mientras esperábamos, me hizo preguntas. Que cómo me llamaba, cuántos años tenía, si sabía leer, si ayudaba a mi mamá en la casa. Yo respondía con monosílabos, cada vez más nerviosa por la forma en que me miraba. Llegaron los dulces, caramelos de colores, galletas con azúcar, chocolates envueltos en papel brillante. Cosas que yo había visto solo en las festividades del pueblo, cuando los comerciantes llegaban desde la ciudad. Y el chocolate caliente era espeso, cremoso, dulce como nunca había probado nada. «¿Te gusta?», preguntó don Aurelio, acercando su silla a la mía. «Sí, señor», murmuré con la boca llena de dulce. «Puedes tener todos estos dulces cuando quieras, Soledad, y chocolate caliente, y vestidos nuevos, y zapatos bonitos. Solo tienes que ser muy, muy buena conmigo». Puso su mano en mi rodilla. Era una mano caliente, húmeda, que se movía lentamente mientras hablaba. Yo me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. «¿Sabes qué significa ser una niña buena, Soledad?», negué con la cabeza. «Significa hacer caso en todo lo que los adultos te dicen.
Significa guardar secretos cuando te lo piden. Significa ser cariñosa y obediente. Su mano subió un poco más. ¿Tú sabes guardar secretos? Sí, señor. Muy bien. Porque lo que pase aquí entre tú y yo va a ser nuestro secreto especial. No le puedes contar a nadie, ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hermanos. ¿Entiendes? Asentí, aunque no entendía nada. Ven acá, siéntate en mis piernas. Como cuando te sientas con tu papá. Me cargó y me sentó en sus piernas. Olía a tabaco, a loción cara, a sudor y a algo más que me revolvía el estómago. Sus brazos me rodearon y comenzó a mecerse suavemente. «¡Qué niña tan bonita eres!», murmuró cerca de mi oído. «Tienes el cabello tan suave, y tu piel es como seda». Sus manos comenzaron a moverse por mi espalda, por mis brazos, por lugares donde nadie me había tocado antes. Yo me puse rígida, pero él siguió hablando con voz suave. «Tranquila, pequeña. Esto es normal. Así es como los adultos demuestran cariño especial. Tu mamá lo sabe, por eso te trajo aquí. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que estaba mal. Mi cuerpo lo sabía. Mi corazón que latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho lo sabía. Pero era una niña de 8 años, y aquel hombre era la persona más poderosa que conocía. Lo que pasó después. Durante muchos años no pude ni siquiera pensar en ello sin que me temblara todo el cuerpo. Fue confuso, doloroso, aterrador. No entendía qué me estaba haciendo ni por qué. Solo sabía que dolía y que quería que parara. Pero no me atrevía a decir nada porque él me había dicho que tenía que ser buena. Cuando terminó, yo estaba llorando en silencio. Don Aurelio me acomodó la ropa y me limpió las lágrimas con un pañuelo blanco que olía a perfume. Ya, pequeña. No pasa nada. Esto es normal entre personas que se quieren mucho. Pero recuerda, es nuestro secreto. Si le cuentas a alguien, tu familia va a tener muchos problemas. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, todos van a sufrir mucho. No quieres que sufran, ¿verdad? Negué con la cabeza, todavía sollozando. Entonces vas a ser una niña muy buena y vas a guardar nuestro secreto. Y cada vez que vengas a visitarme, voy a darte dulces y regalos, y voy a seguir ayudando a tu familia. Sacó una moneda de plata de su bolsillo y me la puso en la mano. Era más dinero del que había visto en mi vida. Esta es para ti, para que compres lo que quieras. Pero recuerda, es porque fuiste muy buena conmigo. Me llevó de vuelta al patio, donde mamá me esperaba con una taza de café en las manos. Cuando me vio, se levantó rápidamente y me examinó con ojos preocupados. «¿Cómo te fue, mija?», preguntó con voz temblorosa. «Muy bien», respondió don Aurelio antes de que yo pudiera abrir la boca. «Soledad es una niña muy especial. Creo que vamos a llevarnos muy bien. Puede venir a visitarme los martes y viernes por la tarde». Mamá asintió rápidamente. «Sí, don Aurelio. Como usted diga». «Perfecto. Y señora Remedios, ya sabe que puede contar con mi ayuda para lo que necesite. Mañana le mandaré un costal de frijoles y otro de maíz». El camino de regreso a casa fue silencioso. Mamá caminaba rápido, casi corriendo, y yo tenía que dar saltitos para mantener su paso. Mis piernas me dolían, mi cuerpo entero me dolía, pero más me dolía algo adentro que no sabía cómo explicar. Cuando llegamos a casa, mamá me sentó en la cama y me miró fijamente. «¿Qué pasó, Soledad? ¿Qué te hizo don Aurelio?». Recordé sus palabras sobre guardar el secreto, sobre lo que pasaría si le contaba a alguien. «Nada, mamá. Solo platicamos y me dio dulces». Vi alivio en sus ojos, pero también algo más. ¿Culpa? ¿Vergüenza? No lo sabía entonces. ¿Te lastimó? No, mamá. Era mentira. Pero no sabía cómo explicar el tipo de dolor que sentía. No era como cuando me caía y me raspaba las rodillas. Era un dolor más profundo, más confuso. Esa noche, mientras mis hermanos dormían a mi lado, yo me quedé despierta mirando el techo de paja. Tenía la moneda de plata apretada en mi puño, y por primera vez en mi vida entendí que había cosas que el dinero no podía comprar y que había precios que eran demasiado altos para pagar. Pero también entendí algo más terrible, que volvería a esa casa,
que esto no había sido solo una vez, y que mi mamá, la persona que se suponía que debía protegerme más que nadie en el mundo, había sido quien me había llevado directo al peligro. El martes siguiente, cuando mamá comenzó a peinarme el cabello con el mismo cuidado de la vez anterior, supe que mi pesadilla apenas comenzaba. Los martes y viernes se convirtieron en los días más largos de mi vida. Cada vez que mamá comenzaba a peinarme el cabello, yo sentía como si el mundo se detuviera y el tiempo se hiciera espeso como miel amarga. Mis hermanos seguían jugando, riendo, peleándose por cualquier tontería. Pero yo ya no era como ellos. Algo se había roto dentro de mí esa primera tarde en casa de don Aurelio, y cada visita lo rompía un poco más. La rutina siempre era la misma. Mamá me despertaba temprano, me bañaba con agua tibia, me vestía con mi ropa menos remendada y me peinaba las trenzas con listones que aparecían mágicamente en nuestra casa. Nunca hablábamos durante estos preparativos. Ella evitaba mirarme a los ojos, y yo había aprendido que hacer preguntas solo la hacía llorar. Acuérdate de ser buena, me decía siempre antes de tocar la campana de la casa grande. Haz todo lo que don Aurelio te diga. Es por el bien de la familia. Esas palabras se me clavaron en el alma como espinas. Por el bien de la familia, como si yo fuera un sacrificio necesario para que mis hermanos pudieran comer, para que papá tuviera trabajo, para que nuestra casa no se cayera a pedazos. Y tal vez era cierto, porque efectivamente las cosas mejoraron en casa. Llegaban costales, de maíz y frijoles, apareció azúcar verdadera en nuestra cocina, y hasta tuvimos carne una vez al mes. Pero el precio que yo pagaba era cada vez más alto. Don Aurelio era paciente, casi tierno en su forma de quebrarme. Nunca gritaba, nunca me pegaba. Al contrario, me hablaba con voz suave, me llenaba de dulces y regalos, me decía que era su niña especial. Pero sus manos, Dios mío, sus manos sabían exactamente cómo hacerme sentir pequeña, indefensa, atrapada. Mira lo que te traje hoy, pequeña, me decía cada vez que llegaba, mostrándome algún dulce especial o un juguete que había mandado traer de la ciudad. Pero primero tienes que demostrarme que me quieres mucho. Yo había aprendido que resistirme solo empeoraba las cosas. La primera vez que traté de alejarme, él me sujetó firme y me explicó, con esa voz suave que me daba más miedo que los gritos, que si yo no era buena con él no podría ser bueno con mi familia. ¿Sabes qué le pasa a las familias que no pueden pagar sus deudas, Soledad? Tienen que irse del pueblo. Los niños se quedan sin casa, sin comida, sin nada. ¿Quieres que eso les pase a Guadalupe? ¿A Evaristo? ¿A Concepción? Por supuesto que no quería. Así que aprendí a quedarme quieta, a cerrar los ojos y pensar en otras cosas mientras él hacía lo que quería conmigo. Pensaba en los campos de maíz mecidos por el viento, en las cabras saltando en el corral, en el canto de los grillos por las noches. Cualquier cosa que me llevara lejos de esa habitación, de esas manos, de esa sensación de estar siendo devorada por dentro. Las visitas se hicieron más frecuentes. Ya no eran solo martes y viernes, sino que a veces don Aurelio mandaba recado de que me necesitaba otros días también. Trabajo especial, le decía a mamá, y ella asentía sin hacer preguntas. Yo comencé a cambiar. Dejé de jugar con mis hermanos, dejé de reír, dejé de hablar más de lo necesario. Me volví silenciosa, como un fantasmita que caminaba por la casa sin hacer ruido. Mamá a veces me miraba con ojos preocupados, pero cuando yo la sorprendía mirándome, desviaba la vista rápidamente. ¿Estás bien, mija?, me preguntó una vez, después de que regresé de una visita particularmente difícil. Sí, mamá, le respondí, porque era la respuesta que ella quería escuchar. Don Aurelio, ¿te trata bien? Sí, mamá. ¿No te hace nada malo? La pregunta me quedó colgada en el aire como humo. Sabía que lo que don Aurelio me hacía era malo. Mi cuerpo lo sabía, mi corazón lo sabía, mi alma lo sabía. Pero también sabía que mamá necesitaba que le dijera que no. No, mamá, solo me da dulces y me cuenta cuentos. Vi el alivio en su cara, pero también vi algo más.
Creo que en el fondo, ella sabía la verdad, pero elegía no verla, porque la verdad era demasiado pesada para cargarla junto con toda la miseria que ya llevaba encima. Los cambios en mi cuerpo fueron los que más me asustaron. Dolores extraños, sangrado donde no debería haber sangrado, una tristeza tan profunda que a veces pensaba que me iba a ahogar en ella. Una mañana me desperté y no pude levantarme de la cama. Todo me dolía, y cuando traté de caminar, las piernas me temblaron. «¿Qué te pasa?», me preguntó Guadalupe, mi hermana de 6 años, con esos ojos grandes y curiosos que todavía brillaban con inocencia. «Nada», le mentí. «Solo estoy cansada». Pero no era cansancio normal. Era como si algo dentro de mí se estuviera pudriendo, lentamente, como cuando las frutas se echan a perder, y por fuera todavía se ven bien, pero por dentro ya están negras. Los domingos en misa se volvieron una tortura diferente. Ahí estaba don Aurelio con su esposa, doña Perfecta, sentados en la primera fila como la pareja respetable que todos creían que eran. Él me saludaba con una sonrisa cuando me veía, y yo tenía que devolver el saludo como si fuéramos simplemente vecinos amables. Doña Perfecta me miraba de una forma extraña. Sus ojos delgados y fríos se fijaban en mí durante sermones enteros, como si estuviera tratando de leer algo en mi cara. Una vez, cuando salíamos de misa, se acercó a mamá. «Su niña se ve muy delgada, señora Remedios», le dijo con voz cortante. «¿No estará enferma?» «No, doña Perfecta. Soledad está muy bien. Gracias por preguntar». «Qué bueno. Sería una lástima que algo le pasara a una niña tan especial». La forma en que dijo especial me heló la sangre. Era como si supiera exactamente qué tipo de niña especial era yo para su marido. Fue entonces cuando traté de hablar con alguien más. Mi tía Celestina, hermana de mamá, venía a visitarnos de vez en cuando. Era una mujer más joven que mamá, soltera, que trabajaba en casa de una familia acomodada en el pueblo vecino. Siempre me había caído bien porque me trataba como si fuera inteligente, no solo como una niña. Una tarde que vino de visita, cuando mamá estaba ocupada con el bebé, me acerqué a ella mientras bordaba sentada bajo el mezquite del patio. «Tía Celestina», le dije con voz temblorosa, «¿puedo contarte un secreto?» «Por supuesto, mija. ¿Qué pasa?» «Don Aurelio». Comencé, pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Cómo explicarle a una mujer soltera lo que aquel hombre me hacía? ¿Cómo describir algo para lo que no tenía palabras? «¿Qué pasa con don Aurelio?», me preguntó, dejando de bordar y mirándome con atención. Él me toca de maneras que no me gustan, y me dice que no le puedo contar a nadie porque si no, mi familia va a tener problemas. Vi cambiar la expresión de su cara. Sus ojos se llenaron de horror primero, después de rabia, después de una tristeza muy profunda. «Ay, niña, ¿se lo has contado a tu mamá?» «No puedo. Don Aurelio dice que si cuento, él ya no va a ayudar a mi familia, y que mis hermanos se van a morir de hambre». Tía Celestina me abrazó fuerte contra su pecho. Olía a jabón de hierbas y a esa limpieza que viene de trabajar en casas donde las cosas se mantienen en orden. «Escúchame bien, Soledad. Lo que ese hombre te está haciendo está muy mal. No es tu culpa, ¿me entiendes? No es tu culpa para nada. Pero ¿qué voy a hacer? Mamá me lleva 2 veces por semana, y cada vez es peor. Déjame hablar con tu mamá, a solas. No te preocupes, vamos a arreglar esto». Por primera vez en meses, sentí una pequeña chispa de esperanza. Alguien me había creído. Alguien había dicho que lo que me pasaba estaba mal. Alguien iba a ayudarme. Esa noche escuché voces altas en la cocina. Tía Celestina y mamá estaban discutiendo, pero hablaban en voz baja para que no las escucháramos los niños. «No puedes permitir esto, Remedios», oía decir a mi tía. «Es una criatura, es tu hija. Tú no entiendes», respondía mamá con voz quebrada. «Tengo 7 hijos que alimentar. Mi marido lleva meses sin mandar dinero. Sin la ayuda de don Aurelio, nos morimos de hambre. Hay otras maneras de conseguir ayuda».
¿Cuáles? Dime cuáles. ¿Quién más en este pueblo maldito nos va a ayudar? ¿Tú? ¿Con el sueldo miserable que ganas lavando ropa ajena? Hubo un silencio largo. Después escuché a tía Celestina hablar con voz muy calmada, muy firme. Si no paras esto ahora mismo, voy a tener que ir a hablar con las autoridades. ¿Y qué van a hacer las autoridades? Don Aurelio es la autoridad aquí. Él es quien decide quién trabaja y quién no, quién se queda en el pueblo y quién se va. Si lo acusas de algo, nos va a echar a todos, y entonces sí que no vamos a tener nada. Después de eso, las voces se callaron. Al día siguiente, tía Celestina se fue temprano, antes de que despertáramos. Cuando le pregunté a mamá dónde estaba, me dijo que había tenido que regresar a su trabajo. No volví a ver a tía Celestina por meses, y cuando finalmente regresó, para otra visita, ya no me miraba a los ojos. Había cambiado algo en ella, como si hubiera perdido una batalla muy importante, y ya no tuviera fuerzas para seguir peleando. Fue entonces cuando entendí completamente que estaba completamente sola, que no había adultos que fueran a salvarme, que el mundo de los mayores tenía reglas crueles que yo no entendía pero que me aplastaban igual, y que tendría que encontrar la manera de sobrevivir por mi cuenta, porque nadie más iba a hacerlo por mí. La siguiente vez que mamá comenzó a peinarme para ir a casa de don Aurelio, ya no sentí miedo. Sentí algo peor, una resignación fría, vacía, que me envolvía como una mortaja. Había aprendido que gritar no servía de nada cuando nadie quería escucharte. Pasaron 2 años más en esa rutina infernal. 2 años donde dejé de ser una niña para convertirme en algo que no tenía nombre. Mis hermanos crecían normales, felices en su ignorancia, mientras yo me encogía por dentro como una flor que nunca recibe sol. Tenía 10 años cuando mi cuerpo comenzó a cambiar de maneras que me aterrorizaron. Un día, después de una de las visitas más largas y dolorosas a casa de don Aurelio, no pude levantarme de la cama. El dolor era tan intenso que no podía ni respirar bien. Mamá se acercó preocupada cuando vio que no me había levantado para las tareas de la mañana. ¿Qué? ¿Te pasa, mija? Me duele mucho la panza, mamá, y estoy sangrando. Vi el terror cruzar por su cara como una sombra. Me revisó con manos temblorosas y encontró lo que yo no sabía cómo explicar. Sangre donde no debería haberla, hinchazón donde antes era plano, dolor que parecía venir desde muy adentro. «Ay, Dios mío», murmuró, cubriéndose la boca con las manos. «Ay, Dios santo. ¿Qué me pasa, mamá?» Ella no respondió. Se quedó ahí parada, mirándome como si fuera la primera vez que me veía realmente, como si después de 2 años finalmente entendiera el precio completo de lo que había estado permitiendo. Esa misma tarde, sin decirme a dónde íbamos, me llevó en el burro hasta el pueblo vecino, donde vivía doña Remedios, una partera que también sabía de hierbas medicinales. El viaje fue tortuoso. Cada movimiento del animal me causaba dolor, pero mamá parecía desesperada por llegar rápido. Doña Remedios era una mujer mayor, de pelo completamente blanco y manos expertas que habían ayudado a nacer a la mitad del pueblo. Cuando me examinó, su cara se volvió muy seria. «¿Cuántos años tiene la niña?», preguntó. 10. Respondió mamá con voz apenas audible. «¿Y usted sabe cómo pasó esto?». Mamá no respondió, pero comenzó a llorar en silencio. «Señora Remedios, esta niña está embarazada. De unos 2 meses, diría yo». El mundo se detuvo. Yo no sabía exactamente qué significaba estar embarazada, pero por la reacción de mamá entendí que era algo terrible. ¿Se puede hacer algo?», preguntó mamá con voz quebrada. «Sí, se puede. Pero es peligroso, especialmente en una niña tan pequeña. Y es pecado». «¿Más pecado que lo que ya pasó?», respondió mamá con una amargura que nunca le había escuchado. Doña Remedios me preparó un té amargo hecho con hierbas que no conocía. Me dijo que me lo tomara todo, aunque supiera horrible, y que me prepara para varios días de dolor intenso. Va,
Hacer como si tu cuerpo se estuviera limpiando por dentro, me explicó con voz suave. Va a doler mucho, pero después vas a estar mejor. Los siguientes 3 días fueron un infierno. Dolores que me partían en dos, sangrado que me asustaba, fiebre que me hacía delirar. Mamá no se separó de mi lado ni un momento. Me ponía trapos fríos en la frente. Me hacía beber agua con sal. Me abrazaba cuando los calambres eran tan fuertes que no podía ni gritar. Fue durante esos días de dolor cuando finalmente hablamos de la verdad. Perdóname, mija, me decía entre lágrimas mientras me cambiaba los trapos ensangrentados. Perdóname por lo que te hice. Perdóname por ser tan cobarde. ¿Por qué me llevaste con él, mamá? Porque no sabía qué más hacer. Porque tenía tanto miedo de que nos muriéramos de hambre que no pensé en nada más. Porque soy una mujer ignorante que creyó que no tenía más opciones. ¿Sabías lo que me iba a hacer? Ella se quedó callada un largo rato. Después suspiró profundo y me miró a los ojos por primera vez en meses. Sospechaba. Las otras mujeres me dijeron que don Aurelio era especial con las niñas que le gustaban, pero no quise entender qué significaba eso. No quise saber los detalles porque si lo sabía, tendría que admitir que estaba vendiendo a mi propia hija. Esas palabras me dolieron más que todos los calambres juntos. Vendiendo a mi propia hija. Eso era lo que había pasado. Yo había sido vendida por costales de maíz y frijoles. Cuando finalmente pude levantarme de la cama, mamá me abrazó fuerte. Se acabó, me dijo. No vas a volver más a esa casa. No me importa lo que pase. Pero don Aurelio no iba a dejar que fuera tan fácil. 2 días después apareció en nuestra casa, montado en su caballo blanco, con esa sonrisa que yo conocía. Tan bien. Buenos días, señora Remedios. Vengo por Soledad. Ha faltado a nuestras citas y estoy preocupado por ella. La niña está enferma, le dijo mamá, plantándose en la puerta sin dejarlo pasar. ¿Enferma? ¿De qué? Del estómago. No puede salir de casa. Don Aurelio se bajó del caballo y se acercó a mamá. Era mucho más alto que ella, y cuando hablaba, su voz tenía un tono amenazante que yo conocía muy bien. Señora Remedios, espero que no esté pensando en romper nuestro acuerdo. Sería muy desafortunado para su familia si yo tuviera que retirar mi ayuda. Don Aurelio, la niña está muy enferma. Cuando se mejore, la niña se va a mejorar cuando venga a visitarme. Siempre se pone muy contenta cuando viene a mi casa. ¿Verdad, Soledad? Me había visto escondida detrás de mamá. Sus ojos se clavaron en los míos con esa intensidad que me paralizaba. Ven acá, pequeña. Dile a tu mamá que ya te sientes mejor. No me moví. Por primera vez en 2 años, no obedecí inmediatamente. Soledad, ven acá cuando te hablo. No quiero ir a su casa, dije con una voz tan baja que apenas se oía. La sonrisa se borró de su cara completamente. ¿Qué dijiste? Que no quiero ir a su casa, repetí, esta vez un poco más fuerte. Señora Remedios, controle a su hija. Está siendo muy mal educada. Mamá me puso detrás de ella como protegiéndome. Don Aurelio, le pido que entienda. La niña ha estado muy enferma. Ha perdido mucho peso. Necesita descansar. La niña necesita cumplir con sus obligaciones, tal como usted necesita cumplir con las suyas. O tal vez prefiere que busque otras formas de recuperar mi inversión en esta familia. La amenaza era clara. Mamá palideció, pero por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, no se dio inmediatamente. Dele una semana más, don Aurelio. Solo una semana para que se recupere completamente. Él la miró durante un largo momento. Después me miró a mí. Una semana, dijo finalmente. Pero la próxima vez que venga, espero encontrar a Esperanza, completamente dispuesta a retomar nuestras lecciones, y espero que le haya explicado bien las consecuencias de desobedecerme. Se montó en su caballo y se fue. Pero antes de irse se volteó una vez más. Señora Remedios, no cometa el error de pensar que puede engañarme. Sé exactamente lo que vale cada miembro de esta familia, y sé exactamente cuánto puede costarles desafiarme.
Esa noche, mamá me sentó en la cama y me habló con una seriedad que me asustó. Soledad, tenemos que irnos del pueblo. ¿Irnos? ¿A dónde? No sé. A cualquier lado donde don Aurelio no pueda encontrarnos, pero no podemos quedarnos. Aquí. Él no va a parar hasta conseguir lo que quiere. ¿Y papá? ¿Y mis hermanos? Tu papá va a tener que entender. ¿Y tus hermanos? Ellos van a estar mejor lejos de aquí también. Pero los planes de mamá se desmoronaron cuando llegó papá 2 días después. Don Aurelio había mandado recado de que regresara inmediatamente porque había problemas familiares que atender. Cuando papá se enteró de lo que había estado pasando, su reacción fue explosiva. Gritó, maldijo, rompió cosas, amenazó con matar a don Aurelio con sus propias manos. Pero después, cuando se le pasó la rabia inicial, se sentó en el suelo con la cabeza entre las manos y lloró como un niño. ¿Cómo pudo pasar esto? Repetía una y otra vez. ¿Cómo permití que esto pasara? No sabías, le decía mamá. Estabas trabajando, tratando de mantener a la familia. Debí haber sabido. Debí haber estado aquí. Debí haber protegido a mi hija. Fue papá quien decidió ir a hablar con el padre Anselmo Ugarte, el párroco del pueblo. Pensaba que un hombre de Dios podría ayudarnos, que podría hablar con don Aurelio, o al menos darnos consejos sobre qué hacer. El padre Anselmo era un hombre mayor, de barba blanca y manos siempre juntas en oración. Había bautizado a todos mis hermanos y a mí. Conocía a nuestra familia desde siempre. Cuando papá le contó lo que había pasado, el padre escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con una expresión grave en el rostro. Es una situación muy delicada, Jacinto, dijo finalmente. Muy delicada. Padre, ese hombre abusó de mi hija. Durante 2 años. Mi esposa lo sabía y no hizo nada. ¿Qué debo hacer? Primero, debemos agradecer a Dios que la niña esté viva y relativamente bien. Muchas veces estas situaciones terminan peor. ¿Relativamente bien? Mi hija de 10 años estuvo embarazada. Un hombre de más de 50 años la violó durante 2 años. Baja la voz, Jacinto. Estas son acusaciones muy serias contra un hombre respetado de la comunidad. ¿Acusaciones? Es la verdad. La verdad, hijo mío, a veces es más complicada de lo que parece. Don Aurelio es un hombre de bien, un benefactor de la iglesia, un pilar de la comunidad. Es difícil creer que... ¿Está diciendo que mi hija... ¿miente? No, no digo eso. Pero a veces los niños malinterpretan las intenciones de los adultos. A veces confunden cariño paternal con... Papá se levantó de la silla tan bruscamente que la tiró. No puede estar diciendo esto. Es mi hija. Yo sé cuando mi hija ha sido lastimada. Jacinto, siéntate. Hablemos como hombres cristianos. ¿Cristianos? ¿Dónde estaba Dios cuando ese animal abusaba de mi niña? Dios escribe derecho sobre líneas torcidas, hijo. A veces permite que pasen cosas dolorosas para enseñarnos lecciones importantes. ¿Qué? ¿Lección puede aprender una niña de 10 años siendo violada? Tal vez la lección no es para ella. Tal vez es para ti, para tu esposa. Tal vez Dios está mostrándoles las consecuencias de la pobreza, de no proveer adecuadamente para la familia. No pude creer lo que estaba escuchando. Escondida detrás de la puerta de la sacristía, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Padre, ¿qué me aconseja que haga? Mi consejo, Jacinto, es que perdones. Que ores por don Aurelio, que agradezcas que tu familia haya recibido ayuda en momentos difíciles, y que no hagas escándalo de algo que podría manchar el nombre de tu hija para siempre. ¿Perdonar? ¿Perdonar al hombre que abusó de mi hija? El perdón libera el alma, Jacinto, y hacer acusaciones públicas contra don Aurelio solo traería problemas para tu familia. Él es un hombre poderoso, con muchas influencias. Podría hacerles la vida imposible. Papá salió de la iglesia arrastrando los pies, como un hombre derrotado. Cuando llegó a casa, se sentó en el patio y se quedó ahí hasta que se hizo de noche, mirando las estrellas como si estuviera buscando respuestas que no había encontrado. En la casa de Dios.
Esa noche entendí algo terrible. No solo estaba sola contra don Aurelio, estaba sola contra todo un sistema que protegía a los hombres poderosos y sacrificaba a las niñas pobres. Un sistema donde hasta los representantes de Dios elegían mirar hacia otro lado cuando la verdad era demasiado incómoda. Al día siguiente, era viernes. Don Aurelio vendría a buscarme, y ahora ya no tenía dudas de que nadie iba a impedírselo. El viernes llegó, como llegan los días que sabes que van a cambiar tu vida para siempre, con un silencio extraño, como si hasta los pájaros supieran que algo terrible estaba por pasar. Me desperté antes del amanecer y encontré a mamá sentada en la cocina, con las manos temblando alrededor de una taza de café frío. «No voy a llevarte», me dijo sin mirarme. «No puedo. Ya no puedo». Pero las dos sabíamos que don Aurelio no aceptaría un no por respuesta, y efectivamente, antes de que el sol estuviera completamente arriba, escuchamos el sonido de los cascos de su caballo acercándose a nuestra casa. Esta vez no vino solo. Con él venía Evaristo Mendoza, su hermano menor, un hombre igual de poderoso, pero más cruel, que manejaba los asuntos difíciles de la familia. Los dos se bajaron de sus caballos con una calma que me aterrorizó más que si hubieran llegado gritando. «Buenos días, familia Castañeda», dijo don Aurelio con esa sonrisa, que ya conocía tan bien. «Vengo a recoger a mi niña especial». Papá salió de la casa. Durante toda la semana lo había visto cambiar. La rabia se había convertido en algo más peligroso, una desesperación fría, como la de un animal acorralado. «Don Aurelio, le voy a pedir por última vez que deje en paz a mi hija». «¿Por última vez?» Don Aurelio se rió, pero era una risa sin humor. «Jacinto, creo que no entiendes tu posición aquí. Tu familia me debe mucho dinero, mucha comida, mucha ayuda. Y tu hija es la forma en que han estado pagando esa deuda. Mi hija no es una mercancía. En este pueblo, Jacinto, todo es mercancía. La tierra, el trabajo, las familias. Y yo soy quien decide el valor de cada cosa». Fue entonces cuando papá hizo algo que cambió todo. Se metió la mano en el pantalón y sacó un cuchillo viejo, oxidado, que usaba para cortar mecate. «Si no, se va de mi propiedad ahora mismo. Lo voy a matar». El silencio que siguió fue tan pesado que sentí como si el aire se hubiera vuelto sólido. Don Aurelio miró el cuchillo. Después miró a papá. Después se volteó hacia su hermano. «Evaristo, ¿escuchaste eso? Este hombre me está amenazando». «Sí, hermano. Lo escuché». «¿Sabes qué pasa con los hombres que amenazan a la familia Mendoza?» «Sí, hermano. Dejan de tener trabajo. Dejan de tener casa. Dejan de tener familia». Don Aurelio se acercó a papá lentamente, sin miedo al cuchillo. «Jacinto, vas a guardar esa cosa antes de que hagas algo de lo que te vas a arrepentir toda tu vida. Vas a llamar a tu hija, y vas a decirle que se venga conmigo. Ahora». «No». «¿No?» Don Aurelio sonó genuinamente sorprendido. «¿Estás seguro? Porque si dices no, para mañana tu familia va a estar fuera de este pueblo. Tu mujer, tus hijos, todos. Sin casa, sin trabajo, sin nada. Y te aseguro que en ningún otro lugar van a encontrar quien los ayude, porque yo me voy a encargar de que sepan exactamente por qué tuvieron que irse de aquí». Papá apretó el cuchillo con más fuerza, pero vi que le temblaba la mano. «Y otra cosa, Jacinto. Si matas a un Mendoza, ¿sabes lo que va a pasar? Mi hermano va a venir con 10 hombres armados. Van a quemar tu casa con tu familia adentro. Van a hacer que desees nunca haber nacido. ¿Es eso lo que quieres para tus otros hijos?» La verdad de esas palabras pesaba en el aire como plomo. En aquel tiempo, en aquel lugar, los Mendoza eran la ley, eran el gobierno, la policía, el juez y el verdugo. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. «Papá, baja el cuchillo». Todos se voltearon a mirarme. Había salido de la casa y estaba parada en el patio, con mis 10 años a cuestas, pero con una decisión que me sorprendió hasta a mí misma. «Soledad, métete a la casa.
me dijo papá sin dejar de apuntar a don Aurelio. No, papá. Ya basta. Me acerqué lentamente a donde estaban los hombres. Don Aurelio me miraba con esa sonrisa que conocía tan bien, pensando que había ganado otra. ¿Ves? Así me gusta, pequeña. Siempre tan sensata. Sí, voy a ir con usted, le dije. Pero con una condición. La sonrisa se le borró un poco de la cara. No estaba acostumbrado a que las niñas de 10 años le pusieran condiciones. ¿Qué condición? Que esta sea la última vez. ¿Cómo? Que después de hoy me deje en paz para siempre. Y que deje en paz a mi familia también. Don Aurelio se rió, pero era una risa nerviosa. Niña, tú no estás en posición de poner condiciones. Sí estoy, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Porque si no acepta, voy a empezar a gritar aquí mismo, delante de su hermano, delante de mi familia, delante de quien quiera escuchar todas las cosas que me ha hecho durante 2 años. Voy a contar cada detalle, cada vez que me lastimó, cada vez que me tocó donde no debía tocarme. Nadie te va a creer. Tal vez no. Pero van a escuchar. Y van a empezar a hacer preguntas. Y usted sabe que hay otras niñas, ¿verdad? No soy la primera. ¿Qué va a pasar cuando otras empiecen a hablar también? Vi algo cambiar en sus ojos. Por primera vez desde que lo conocía, vi miedo. Además, continué, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Mi tía Celestina ya sabe todo, y ella tiene amigos en el pueblo vecino. Si algo me pasa a mí o a mi familia, ella va a saber exactamente a quién culpar. Era mentira. Tía Celestina había decidido mantenerse al margen después de que mamá la amenazó. Pero don Aurelio no. Sabía eso. Evaristo se acercó a su hermano y le susurró algo al oído. Vi cómo don Aurelio apretaba los puños, cómo su cara se ponía roja de rabia. Está bien, dijo finalmente. Una última vez, pero después de eso, tu familia me va a deber tanto dinero que van a tener que irse del pueblo de todas formas. No, dije. Sin deudas. Después de hoy, estamos a mano. Todo lo que usted haya dado a mi familia, lo voy a pagar hoy. ¿Cómo? ¿Vas a pagar 2 años de ayuda en una sola tarde? Usted sabe cómo. El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Todos entendían lo que estaba diciendo, lo que estaba ofreciendo. Estaba ofreciendo entregarme completamente, una última vez, a cambio de la libertad de mi familia. Don Aurelio me miró durante un largo momento. Después miró a papá, que seguía con el cuchillo en la mano pero con la cara descompuesta, como si finalmente entendiera lo que yo había estado viviendo todos estos años. Está bien, dijo don Aurelio. Acepto tu propuesta. Una última vez, y después no nos debemos nada. Jure por Dios, le dije. ¿Qué? Jure por Dios que después de hoy va a dejar en paz a mi familia para siempre. Don Aurelio se quitó el sombrero y puso la mano sobre el corazón. Juro por Dios Todopoderoso que después de hoy voy a dejar en paz a la familia Castañeda. Me acerqué a papá y le puse la mano en el brazo. Baja el cuchillo, papá. Ya todo está arreglado. Papá me miró con unos ojos llenos de dolor que me partieron el corazón. Mija, no tienes que hacer esto. Sí tengo que hacerlo. Es la única manera. Soledad. Cuida a mis hermanos, papá, y cuida a mamá. Cuando regrese, vamos a empezar de nuevo. Le di un beso en la mejilla y me volteé hacia don Aurelio. Vámonos. El camino a su casa fue diferente esa vez. Yo caminaba, adelante, él iba atrás montado en su caballo. No hablamos, pero los dos sabíamos que algo había cambiado. Por primera vez en 2 años, yo tenía algo de control sobre la situación. Cuando llegamos a su casa, me llevó directo a su estudio. Pero antes de que cerrara la puerta, me volteé hacia él. Don Aurelio, ¿puedo pedirle un favor? ¿Qué? Cuando esto termine, ¿me puede dar papel y tinta? Quiero escribirle una carta a mi tía Celestina. ¿Para qué? Para contarle que todo está bien, que usted cumplió su palabra y que mi familia ya está libre. Vi desconfianza en sus ojos,
pero también vi que estaba intrigado por mi calma. Está bien, pero primero vamos a terminar nuestro negocio. Lo que pasó esa tarde fue lo más difícil de toda mi vida, pero lo enfrenté de manera diferente. No cerré los ojos, no pensé en otras cosas. Me quedé presente, consciente, grabando cada detalle en mi memoria, porque sabía que era la última vez, y quería recordar exactamente por qué valía la pena todo el dolor que estaba sufriendo. Cuando terminó, don Aurelio estaba sudoroso y satisfecho. Se acomodó la ropa y me miró con algo que podría haber sido respeto. Eres una niña muy valiente, Soledad. O muy tonta. No estoy seguro de cuál. Las dos cosas, le dije. Me dio el papel y la tinta como había prometido. Escribí una carta corta, con mi letra de niña que apenas estaba aprendiendo. Tía Celestina, todo está bien. Don Aurelio cumplió su palabra. Mi familia está libre. Si algo nos pasa, ya sabe quién tiene la culpa. Con cariño, Soledad. Doblé la carta y se la di. ¿Le puede pedir a alguien que le lleve esto a mi tía? ¿Por qué? Porque usted es un hombre de palabra, ¿verdad? Y porque quiero que ella sepa que todo salió bien. Don Aurelio tomó la carta y la guardó en su bolsillo. Se la voy a mandar mañana mismo. Cuando salimos de la casa, ya estaba anocheciendo. Me acompañó hasta el portón, pero antes de que me fuera, me puso la mano en el hombro. Soledad, espero que entiendas que esto no fue personal. Solo fueron negocios. Lo miré a los ojos por última vez. Don Aurelio, espero que cuando se muera, Dios le cobre con intereses todo lo que me hizo. Se quedó parado ahí, con la boca abierta, mientras yo caminaba hacia mi casa bajo las primeras estrellas de la noche. Cuando llegué, encontré a toda mi familia esperándome en el patio. Papá, mamá, mis hermanos, todos con caras de preocupación y miedo. Cuando me vieron llegar caminando normal, respiraron aliviados. ¿Cómo te fue, mija?, preguntó mamá. Bien, mamá, ya todo está arreglado. Somos libres. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en 2 años. Por primera vez desde que tenía 8 años, cerré los ojos sin miedo de lo que iba a pasar al día siguiente. Pero mi tranquilidad no duró mucho. 2 semanas después, llegaron noticias que cambiarían todo otra vez. Don Aurelio había muerto. Infarto, dijeron los doctores. Pero en el pueblo corrían otros rumores. Rumores sobre una carta que había llegado a las autoridades del estado, firmada por una niña de 10 años, contando cosas que habían hecho que vinieran a investigar. Y rumores sobre otros padres de familia que después de enterarse de mi historia, habían decidido que ya era hora de que don Aurelio pagara por todo lo que había hecho durante años. Nunca supe exactamente qué pasó esa noche. Pero sí sé que cuando encontraron el cuerpo de don Aurelio a la mañana siguiente, tenía mi carta en el bolsillo del pantalón, la carta que se suponía que iba a mandar a mi tía, pero que aparentemente había decidido guardar como recuerdo. Los investigadores que vinieron del estado hicieron muchas preguntas. Hablaron conmigo, con mi familia, con otras familias del pueblo. Descubrieron que yo no había sido la única. Había habido otras niñas, durante años, todas de familias pobres, todas silenciadas por el miedo y la necesidad. Doña Perfecta, la viuda, se fue del pueblo 2 días después del funeral. Vendió todas las propiedades a precio de regalo y desapareció sin decir a dónde iba. Algunos dijeron que se fue a vivir con una hermana a la capital. Otros dijeron que se metió a un convento para expiar los pecados de su marido. Yo creo que simplemente no pudo vivir con el peso de todo lo que había sabido y callado durante años. Con la muerte de don Aurelio, nuestro pueblo cambió para siempre. Las tierras que él controlaba fueron vendidas a diferentes compradores, y por primera vez en décadas, las familias campesinas pudimos trabajar sin rendir cuentas a un solo patrón. Pero para mí, los cambios fueron mucho más profundos. Durante los meses que siguieron a su muerte, llegaron muchas personas del gobierno, trabajadores sociales, psicólogos, investigadores que querían entender qué había pasado en nuestro pequeño rincón del mundo. Una de esas personas cambiaría mi vida para siempre. La doctora Carmen Elizondo,
una mujer de la capital que trabajaba ayudando a niños que habían sufrido abusos. La doctora Carmen era diferente a todas las mujeres que yo conocía. Usaba pantalones en lugar de falda, llevaba el cabello corto, manejaba su propio automóvil y hablaba con una autoridad que no necesitaba gritos para hacerse respetar. Cuando llegó a nuestro pueblo, pidió hablar conmigo a solas. «Soledad», me dijo la primera vez que nos sentamos bajo el mezquite de nuestro patio. «Quiero que sepas que lo que te pasó no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa». Esas palabras me llegaron como lluvia después de años de sequía. Nadie me había dicho eso antes. Ni mamá, ni papá, ni el padre Anselmo. Todos habían hablado de perdón, de resignación, de aceptar la voluntad de Dios, pero nadie me había dicho que yo no tenía la culpa de nada. «Pero yo fui con él», le dije. «Mamá me llevó, pero yo fui». «Tenías 8 años, Soledad. Los niños no pueden decidir sobre esas cosas. Los adultos que te rodeaban tomaron decisiones por ti, y algunas de esas decisiones estuvieron muy mal». La doctora Carmen venía a visitarme 2 veces por semana. Me enseñó palabras para nombrar lo que me había pasado. Me explicó que había leyes que protegían a los niños, aunque en nuestro pueblo nadie las conociera. Me habló de otros lugares donde las niñas podían estudiar, trabajar, decidir sobre sus propias vidas. «¿Te gustaría aprender a leer mejor?», me preguntó un día. «Sí, pero no hay escuela aquí». «¿Y si hubiera una manera de que fueras a la escuela en otro lugar?». La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Nunca había estado fuera de nuestro pueblo. Nunca había imaginado que pudiera existir una vida diferente para mí. Fue la doctora Carmen quien habló con mis padres sobre la posibilidad de que me fuera a vivir con una familia en la ciudad. Una familia que se haría cargo de mi educación, a cambio de que ayudara con tareas sencillas de la casa. Era una oportunidad que pocas niñas de mi condición recibían. «Pero es muy pequeña», decía mamá. «¿Cómo va a cuidarse sola?». «No va a estar sola», le explicaba la doctora Carmen. «Va a estar con la familia Herrera. Son gente buena. Tienen 2 hijas adolescentes. Soledad va a tener hermanas mayores que la cuiden». «¿Y nosotros cuándo la vamos a ver?», preguntaba papá. «Pueden visitarla cuando quieran. Y ella puede venir a pasar las vacaciones aquí». Tomé la decisión esa misma noche. Sabía que si me quedaba en el pueblo, siempre iba a ser la niña de don Aurelio. Siempre iba a cargar con esa historia. Siempre iba a haber lástima en los ojos de la gente. Necesitaba ir a un lugar donde pudiera ser solo Soledad, sin apellidos dolorosos. Tenía 12 años cuando me subí por primera vez a un autobús que me llevaría lejos de San Luis Potosí. Llevaba una maleta pequeña con mis pocas pertenencias y una carta de recomendación de la doctora Carmen. Mamá lloró en la estación de autobuses, pero yo no. Había llorado todas las lágrimas que tenía durante los años anteriores. Ahora, solo sentía una mezcla de miedo y esperanza que me mantenía fuerte. La familia Herrera vivía en una casa de 2 pisos en una colonia clase media de la Ciudad de México. Don Roberto era contador, doña Luz era maestra, y sus hijas, Patricia y Margarita, tenían 15 y 17 años. Me recibieron como si fuera una hija más. Me dieron mi propia cama en el cuarto de Patricia, y por primera vez en mi vida, tuve libros propios. «Lo único que te pedimos», me dijo doña Luz el primer día, «es que estudies mucho. Esa es tu única obligación aquí». Estudié como si mi vida dependiera de ello, porque realmente dependía. Cada libro que leía, cada examen que aprobaba, cada año que pasaba, me alejaba más de la niña que había sido y me acercaba más a la mujer que quería llegar a ser. Patricia y Margarita se convirtieron en las hermanas que nunca había tenido. Me enseñaron a arreglarme el cabello, a caminar con zapatos de tacón, a hablar con la confianza de las mujeres que saben que tienen derecho a ocupar espacio en el mundo. Pero más importante, me enseñaron que las mujeres podíamos elegir nuestros propios destinos. Los años pasaron más rápido de lo que esperaba. Terminé la primaria con las mejores calificaciones de mi clase, después la secundaria, después la preparatoria.
Cada logro lo celebraba con mi familia adoptiva en la ciudad y lo compartía por carta con mi familia de sangre en el pueblo. Cuando cumplí 18 años, don Roberto me sentó en su estudio. Soledad, has sido como una hija para nosotros todos estos años. Sabes que tienes un lugar en esta casa por el tiempo que quieras, pero también sabemos que tienes sueños más grandes. Tenía razón. Durante mis años de estudiante había descubierto que quería estudiar trabajo social. Quería ayudar a otros niños que estuvieran pasando por situaciones como la que yo había vivido. Quería ser para otros lo que la doctora Carmen había sido para mí. Hemos estado ahorrando, continuó don Roberto, para tus estudios universitarios. Si quieres, puedes empezar el próximo semestre. Lloré esa noche por primera vez en años. Pero eran lágrimas de gratitud, de felicidad, de esperanza. Todo lo que había sufrido de niña había servido para algo. Me había hecho más fuerte, más determinada, más capaz de entender el dolor de otros. La universidad fue otro mundo completamente nuevo. Estudié con jóvenes de mi edad que nunca habían conocido la pobreza extrema, que daban por sentadas cosas que para mí eran milagros. Tener 3 comidas al día, dormir sin miedo, caminar por la calle sin que nadie me viera como una mercancía. Pero también encontré a otros estudiantes que, como yo, venían de historias difíciles. Formamos un grupo de estudio que se convirtió en familia. Nos ayudábamos con las materias, pero también nos ayudábamos a sanar las heridas del pasado. Fue en la universidad donde conocí a Miguel Ángel Ramírez, un joven que estudiaba Derecho y que venía de un pueblo minero de Coahuila. Su familia también había conocido la pobreza, también había luchado por salir adelante. Cuando le conté mi historia, no me miró con lástima, me miró con respeto. Eres la persona más valiente que conozco, me dijo. No cualquiera sobrevive a lo que tú sobreviviste y sale adelante como lo has hecho tú. Nos casamos cuando yo tenía 23 años y él 25. Fue una boda sencilla, en la iglesia del pueblo donde vivía la familia Herrera, con mis 2 familias presentes, la de sangre y la del corazón. Mamá lloró durante toda la ceremonia, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Miguel Ángel y yo formamos un equipo perfecto. Él defendía en los tribunales a familias de escasos recursos. Yo trabajaba con niños víctimas de abuso. Juntos, fundamos una organización que ofrecía servicios legales y psicológicos gratuitos a familias que no podían pagarlos. Cuando tuve a mis propios hijos, 2 niños hermosos que nacieron en la ciudad, pero que crecieron conociendo y amando el pueblo, de donde venía su mamá, juré que nunca permitiría que nadie los lastimara como me habían lastimado a mí. Pero más que protegerlos, les enseñé a protegerse. Les hablé de su cuerpo, de sus derechos, de la diferencia entre secretos buenos y secretos malos. Mami, me preguntó mi hijo mayor cuando tenía 8 años, la misma edad que yo tenía cuando comenzó mi pesadilla. ¿Por qué siempre nos dices que nunca guardemos secretos que nos hagan sentir mal? Porque los secretos malos lastiman, mijo, y nadie tiene derecho a lastimarte o a pedirte que guardes secretos sobre eso. A los 40 años, decidí regresar al pueblo donde había nacido. No para quedarme, sino para abrir una oficina de nuestra organización. Quería estar cerca de familias como la mía había sido. Familias donde la pobreza a veces obligaba a los padres a tomar decisiones desesperadas. El pueblo había cambiado mucho. Había electricidad en todas las casas, agua entubada, una escuela nueva con maestros capacitados. Pero también seguía habiendo pobreza. Seguían existiendo hombres poderosos que se aprovechaban de los débiles. Seguían naciendo niñas que necesitaban a alguien que las protegiera. Mi oficina se volvió un refugio para muchas mujeres y niños. Ofrecíamos asesoría legal gratuita, terapia psicológica, programas de educación. Pero más importante, ofrecíamos algo que yo no había tenido cuando era niña: la certeza de que había adultos dispuestos a creer, a proteger, a luchar. Una tarde, una mujer joven llegó a mi oficina con una niña de 9 años. La mujer estaba desesperada. La niña estaba asustada.
La historia que me contaron era dolorosamente familiar. Un hombre poderoso del pueblo, una familia necesitada, una niña siendo usada para pagar deudas. ¿Qué puedo hacer?, me preguntó la madre con lágrimas en los ojos. No tengo dinero para irme, no tengo trabajo, no tengo a dónde llevar a mis hijos. Primero, le dije, va a parar esto ahora mismo, hoy. No hay deuda que valga el cuerpo de su hija. Pero no hay peros. Segundo, vamos a denunciar a ese hombre ante las autoridades competentes. Tercero, vamos a conseguirle trabajo y vivienda. Hasta que pueda sostenerse sola. ¿Usted puede hacer todo eso? No yo sola. Pero tengo un equipo. Tengo recursos. Tengo contactos. Y sobre todo, tengo la experiencia de haber pasado por lo mismo que está pasando su hija. Le conté mi historia a esa mujer y a su niña. Vi cómo cambiaban sus expresiones, cómo la esperanza regresaba a sus ojos. La niña, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. ¿De verdad vas a ayudarnos? Sí, mi amor. Y no solo yo. Hay mucha gente buena que va a ayudarte. Nunca más vas a estar sola. Ese caso se resolvió exitosamente. El hombre fue arrestado, procesado y sentenciado. La familia recibió la ayuda que necesitaba para reconstruir su vida. La niña pudo seguir siendo niña. Pero no todos los casos tienen finales felices. La realidad es que el abuso infantil sigue existiendo. La pobreza sigue siendo un factor que hace vulnerables a las familias. Y todavía hay muchos lugares donde los poderosos pueden aprovecharse de los débiles. Por eso, sigo trabajando, a los 73 años. Por eso mi organización ha crecido hasta tener oficinas en 5 estados. Por eso capacito a maestros, trabajo con autoridades, hablo en escuelas, escribo artículos, doy conferencias, porque sé que en algún lugar hay otra niña de 8 años que está viviendo lo que yo viví. Y quiero que esa niña sepa que hay esperanza, que hay salida, que hay adultos dispuestos a luchar por ella. Mi mamá murió hace 10 años, llevándose a la tumba la culpa de lo que me había pasado. Antes de morir, me pidió perdón una vez más. Ya te perdoné hace mucho tiempo. Mamá, le dije, tú también eras víctima de la pobreza, de la ignorancia, del sistema que nos oprimía. Papá murió 2 años después. Sus últimas palabras fueron para decirme cuán orgulloso estaba de la mujer en que me había convertido. Ahora, cuando me pongo esta fotografía vieja entre las manos, la misma fotografía que tenía cuando comencé a contarles mi historia, veo a una niña que sufrió mucho pero que logró convertir su dolor en propósito, su trauma en fortaleza, su experiencia en herramienta para ayudar a otros. No todo lo que me pasó fue justo. No todo lo que sufrí tenía que haber pasado. Pero todo lo que viví me llevó a ser quien soy hoy. Una mujer que sabe que el silencio mata, que la pobreza no justifica el abuso, que los niños tienen derechos que deben ser protegidos sin excusas. Mi historia no es única. Hay miles de niñas y niños que viven situaciones similares todos los días. Pero también hay miles de personas buenas trabajando para cambiar esa realidad. Doctores como la doctora Carmen, familias como los Herrera, organizaciones como la nuestra, autoridades que sí hacen su trabajo. El mundo está cambiando. Lentamente, pero está cambiando. Las niñas de hoy tienen más opciones de las que yo tuve. Tienen más protección, más derechos, más voces dispuestas a defenderlas. Pero, mientras quede una sola niña sufriendo lo que yo sufrí, mi trabajo no habrá terminado. Mientras haya un solo niño que sea silenciado por miedo, por pobreza, por la complicidad de los adultos, seguiré levantando la voz, porque aprendí algo muy importante en mi vida. El silencio puede proteger a los culpables, pero la verdad dicha, con valentía puede salvar a los inocentes. Y esa es la lección más importante que puedo dejar. Hablen. Denuncien. Busquen ayuda. No están solos. Nunca están solos.